Sean todos bienvenidos a su canal de YouTube, Iglesia Cristiana Costa Rica, como siempre en su sección de historias bíblicas. Yo soy su anfitrión, Juan Diego Vargas, y hoy vamos a ver la historia de todos los años de la vida de José. Para esto vamos a ir a Génesis 50 del 22 al 23. Génesis 50 del 22 al 23, que dice así: Y habitó José en Egipto y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Después de todo lo malo que le pasó a José a sus 17 años, más 13 entre ser esclavo, prisionero en la cárcel, después podemos ver que de 110 a 30 años, que es cuando es llamado por Faraón, de 110 a 30 años, significa que luego de ese sufrimiento y también tiempo de preparación, José vive 80 años bien. José es uno de los personajes bíblicos que nos muestra la fe, la perseverancia, el ser consecuente con sus dichos, así como sus actos, un joven que tomó buenas decisiones a pesar de las adversidades. No solo creyó en el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, es hacedor de la palabra, tuvo siempre buena intención, no fue rencoroso, tuvo la sabiduría de entender el plan de Dios en su vida, aprendió a ver el plan de Dios en todo lo que le pasó, que eso fue algo muy importante. Hemos aprendido mucho de José, que realmente debemos sentirnos muy gozosos de todo lo que hemos visto. José perfectamente pudo haber tomado ventaja de su posición, y cuando muere Jacob, su padre, pudo haber hecho siervos a sus hermanos, haberse desquitado de todo lo que le habían hecho. Sin embargo, vemos la claridad, la espiritualidad y el temor de Jehová, que fue su guía. Recordemos en Proverbios los que escribe Salomón, eh, el hombre con mayor sabiduría del mundo, en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese temor de Jehová es un gran ejemplo de cómo podemos vivirlo gracias a la vida de José. Muchas veces buscamos ejemplos para poder entender conceptos, pues uno de los mayores exponentes con lujo de detalles que encontramos en la Biblia es José, con la sabiduría espiritual, recordando que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Él vivió en ese temor a Jehová y confió en Él, esperó en Él, a pesar de todas las adversidades. La lección espiritual que encontramos entonces tiene que ver con que la vida de José, sus muy malos 13 años, de los 17 a los 30, de los 17 años a los 30, que es presentado ante Faraón. Recordemos que por envidia de sus hermanos es vendido a sus primos los marianitas, y después de esto ellos lo vendieron en Egipto. En Egipto llega a la casa de Potifar, oficial de Faraón. Ahí él sirve unos años, le va muy bien, pero la esposa de Potifar se fija en él, lo difama porque él no quiso acostarse con ella, y entonces terminó en la cárcel. Entonces, perfectamente uno pensando que iba de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, la vida de él, y algo que nos muestra la Biblia, es que él no se enfada con Dios, sigue esperando, tiene paciencia, y esa paciencia le contesta. Y después de esos 13 años vienen 80 años de su vida en bendición. Esto es un sinónimo de si nuestra vida es mala, aunque vivamos muchos años y sean malos, nunca se comparará con la eternidad. Por ejemplo, 13 años que fueron los malos que tuvo José contra 80 que vivió bien. Y al igual, nosotros podemos llegar a vivir 80 años, 100 años, pero aunque digamos que no fue todo un gozo, que alguien pueda decir de que en verdad le fue muy mal y que fue de mucha lucha y que eh, no tuvo tanto tiempo de ser feliz, aún así esos 80 años no tienen comparación con perseverar en la palabra como lo hizo José, y
después esperar la vida eterna. Porque, primero que todo, en el reino milenial, recuerden, son 1000 años. Entonces, al igual como 13 años de José con 80, que vivió bien, ahora también toda nuestra vida contra 1000 años. La comparación es abismal de diferente. Otra lección, a pesar de lo malo que nos suceda, no perdamos la fe y la confianza en Dios, pero con hechos como José. Algo de la historia de José, que es lo más difícil de que nosotros podemos aplicar, pero que realmente nos da ejemplo, es que él, en lugar de elegir, de estar reclamando, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Yo que he hecho mal, he tratado de hacer las cosas lo mejor posible. Él pudo haberse enojado con el Señor y decirle, después de que fui correcto y no me quise acostar con la esposa de mi señor, Potifar, más bien terminé en la cárcel. Entonces pudo haber renegado de Dios y no lo hizo. Entonces vemos que él tuvo paciencia, aprendió a esperar y ya después de eso vinieron las bendiciones. Confiemos en eso, confiemos en que el Señor tiene un plan para nosotros como lo tuvo para con José y de esa manera entonces aprendamos a esperar en el Señor, tengamos esa sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor a Jehová tenemos que tenerlo para que de esa manera podamos mantenernos firmes y esperar también la misericordia de Dios. Esperando que esté muy bien. Nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.